ser santo para Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nuestra serie Quiero ser santo, donde vamos a conocer un poco más sobre la vida de los santos, sobre cómo hicieron para alcanzar esa cercanía con Dios y para estar en los altares hoy en día. Vamos a conocer en el día de hoy a un santo muy especial, quizás todos conocemos así sea un poquito de su historia, que se llama San Bonifacio. Entonces vamos a empezar consagrándole a nuestro Señor y pidiéndole permiso al Espíritu Santo para que nos deje hablar de uno de los que sinceramente fue muy dócil a su querer, a sus inspiraciones, para que podamos hablar de San Bonifacio desde su corazón, pidiéndole la gracia de compartir sus sentimientos y sobre todo que encienda esta pequeña charlita. Vamos a pedirle a San Bonifacio que con esta pequeña charlita encienda nuestros corazones para que arda esa llama de celo apostólico como él la tuvo tan fuertemente impregnada en su corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el mismo Espíritu de amor que encendió, que puso a arder el corazón de Bonifacio y puso en él ese celo apostólico y ese amor a las almas, a la evangelización. Te pedimos que tú mismo pongas en mis labios las palabras sobre la vida de este gran santo, para que así como él llegó a los altares, así como él pudo soportar el martillo, Señor, pongas en nuestro corazón ese ardor también, ese amor también por ti, Jesús, por ti, Espíritu Santo, que nos lleva a soportar todas las penas de nuestra vida. San Bonifacio, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, para comenzar a contar la historia de San Bonifacio, vamos a empezar como con una pequeña introducción. San Bonifacio era predicador de pueblos paganos. Él convertía a muchas personas al cristianismo, a personas que tenían pues su fe puesta en otras ideologías o en unos falsos dioses. Alrededor del año 723, San Bonifacio llegó a un pueblo en donde se adoraba al dios trueno, a Thor. Entonces estaba próxima la fecha de Navidad en todo ese tiempo de su evangelización y él sabía que ellos en esa fecha hacían sacrificios a falsos dioses. Entonces cuando él les predicó mucho, pero incluso las personas, sin importar sus predicaciones, iban a ofrecer el día del solsticio de invierno, el 24 de diciembre, en la madrugada para el 25, es el día más corto del año y la noche más larga de todo el año, porque ese día nace nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y ellos lo veían como que era el día más corto porque ya estaba próximo a dejar de salir el sol, y por eso iban a ofrecer, esa noche ofrecían un sacrificio humano al dios Thor para que volviera a darles el milagro de que al día siguiente saliera el sol. Entonces esa noche San Bonifacio llegó a ese lugar donde había un gran árbol, donde ellos decían que ahí vivía el dios Thor, el dios trueno, y ese árbol se llamaba el roble del trueno. Era grandísimo y en ese árbol ofrecían el sacrificio. Cuando estaban a punto de matar al niño, del cual iban a darle esa sangre al dios trueno, San Bonifacio cogió la misma hacha con la que iban a matar al niño y derrumbó el roble de un solo corte. Cuando se cayó, todas las personas empezaron a correr a sus casas creyendo que el dios trueno, muy enfadado, los iba a matar a todos. Lo único que sucedió fue que ese árbol tan grandísimo derrumbó la mitad de los árboles del bosque. Solamente se veía por ahí cerca un arbolito de pino, que fue el que Bonifacio les explicó y catequizándoles les infundió como el árbol de Navidad. Quiere decir como que les reemplazó un árbol en el que ellos ofrecían falsos sacrificios por un árbol que nos llevara a pensar a Dios, así como el pino, todo va como encaminándose hacia una punta que apunta al cielo, valga la redundancia, así hacemos que todo lo que nosotros hagamos en el fondo nos lleva al cielo. Fue lo que les enseñó San Bonifacio. Y desterró de ese pueblo, los convirtió al cristianismo, los bautizó y desterró de este pueblo esta falsa creencia.
Bueno, San Bonifacio nació alrededor de los años 680 en Wessex, Inglaterra. El nombre con el que lo bautizaron sus padres realmente es Winfrido. Él, a los 7 años de edad, escuchó a unos monjes muy cerca a su casa hablando sobre su vida en un monasterio, y él pidió permiso a sus papás para que también lo dejaran vivir en un monasterio. Ellos accedieron y a los 8 años él empezó a vivir en, en el monasterio más cercano a su ciudad. Luego, a los 14 años, debido a su dedicación y a su obediencia pronta, fue a vivir al convento, en un convento en Nursling, a los 14 años, donde se preparó, donde se educó en materias pues de filosofía, religión, etcétera, y estudios más profundos hacia la vida religiosa, porque desde su temprana edad ya mostraba su inclinación a la vida religiosa. A los 18 años, antes de los 18 años, fue nombrado director de la escuela de novicios, y por ahí, unos años más adelante, fue ordenado sacerdote. En Bienhechor fue enviado por San Gregorio II a la evangelización. Cuando se dio cuenta el Papa, San Gregorio II era el Papa de la época, se dio cuenta del poder que él tenía para convertir a las personas, lo convirtió como uno de esos defensores de la apologética católica, y los envió a pueblos desconvertidos y con esas inclinaciones a adorar a otros dioses, como la historia del dios Thor que les contaba ahorita, la del árbol de Navidad, en la que es el protagonista San Bonifacio. Bueno, Dios, a través de las palabras de este gran santo. Este santo fue a muchísimas ciudades de Inglaterra, de Europa, a predicar, a convertir personas, y bautizaba. Luego, hacía como una jornada de retiro donde hablaba, predicaba sobre la fe católica, y al terminar, muchas de estas masas que escuchaban sus predicaciones se convertían y se bautizaban al catolicismo. Luego, en el año 718, el Papa San Gregorio II le otorga el nombre de Bonifacio, diciéndole que era un bienhechor, que era muy buen predicador, y lo llamó también el apóstol de Alemania. Lo hizo también ir a llevar la palabra de Dios, y lo nombró como quien debía enviar la palabra de Dios a los herejes y a los más necesitados de esta. Bueno, luego, en el año 754, ya estaba, luego de evangelizar muchos pueblos, fue a una región junto con otros 52 compañeros. Bueno, él también fue nombrado obispo, y con eso tenía el poder de ir a predicar a muchas ciudades que él mismo sintiera que necesitaban de Dios, y se dejaba mover mucho era muy dócil al Espíritu Santo, al querer de Dios, y a esos pueblos que él sabía que necesitaban escuchar la voz de Dios, iba a predicarles. Él fue a un pueblo en el año 754 y ya él los había bautizado. No se había ido de allí porque esas personas también querían recibir el sacramento de la confirmación. Entonces él estaba encerrado en por decir, una carpita, leyendo un poco el evangelio, y cuando escucha una muchedumbre que lo llama afuera, él sale, creyendo que eran esos que él iba a confirmar. De pronto lo iban a buscar por alguna razón, pero no, eran un grupo de paganos hostiles que con armas mataron a todos los 52 predicadores. Y cuando llegó Bonifacio, dijo estas fueron sus últimas palabras: Dios salvará vuestras almas. O sea, en ese momento en el que lo iban a matar, él sabía que iba a morir, le pide a Dios por las almas de los que lo están matando. Es impresionante ese amor y esa entrega, igual que la de nuestro Señor Jesús, que en la cruz pide perdón por nuestros pecados. Cuando él termina de decir estas palabras, Dios salvará vuestras almas, uno del grupo de la muchedumbre levanta su espada. San Bonifacio coloca la Biblia, los evangelios, sobre su cabeza, y la espada atraviesa la Biblia y también lo atraviesa él, como diciendo, primero hay que pasar, primero pidiéndole permiso a Dios para luego acabar con su vida. Y así muere mártir, pidiendo perdón por los que lo estaban matando en ese momento. Hermosísimo. Y bueno, desde al poco tiempo lo canonizaron, y ahora es santo de nuestra Iglesia Católica. Para terminar, vamos a hacer juntos esta oración a San Bonifacio, para que nos dé esa gracia y ese celo apostólico por las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que llevaste la palabra del Señor a todos los lugares, que iban
a encontrarse en tu camino y derramaste la evangelización a todas las personas, te ruego, San Bonifacio, que me ayudes a seguir tu camino y no me pierda nunca en el mal camino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Como San Francisco por el mundo quiero andar, descalzo con la dama pobreza, junto a Santa Clara, temblando de amor, renunciando al